¿Cómo están? Un nuevo encuentro de Construyendo Historias. En el día de hoy nos encontramos en la Facultad de Ingeniería Química, ubicada en Santiago del Estero y 9 de Julio. Una manzana histórica, porque dentro de esta manzana también está constituido lo que es la Escuela Industrial. Recordemos que la Facultad de Ingeniería Química fue la primera facultad de la Universidad Nacional del Litoral a partir de su creación en el año 1919. Nosotros estaremos recorriendo sus instalaciones y dialogaremos con el decano de la facultad. Invitamos a que nos acompañen en el presente programa. Bueno, soy Adrián Bonibardi, soy el actual decano de la Facultad de Ingeniería Química, asumí el 23 de febrero del año pasado. De formación soy licenciado en Química y doctor en Química. Y bueno, quisiera contarles un poco acerca de los orígenes de la facultad, de la creación de esta Facultad de Ingeniería Química, que se remontan a principios del siglo pasado. La Facultad de Ingeniería Química, junto con la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, se crean en la ciudad de Santa Fe, con otras facultades también en la provincia, en Rosario, en la zona del litoral, en Paraná y en Corrientes, junto con la creación de la Universidad Nacional del Litoral. Eso ocurre el 17 de octubre de 1919. Es una época muy particular. Existía la Universidad de Santa Fe, que era provincial, y esta universidad y esta facultad se crean bajo el espíritu reformista. La reforma universitaria era un hecho que tuvo su epicentro el año anterior, o sea, en 1918, en Córdoba, y se extiende a todo el país y a toda Latinoamérica. Dentro de ese diario reformista priman características como una universidad democrática, una universidad ligada a la investigación científica y laica. Y son propulsados fundamentalmente por el movimiento estudiantil. Y la concepción que estaba en discusión en ese momento era pasar de una universidad que formaba básicamente a profesionales, netamente profesionalistas, a una universidad que incluyera la investigación científica como forma de generar conocimiento para ser transmitido y tener una vinculación diferente con el entramado productivo. Es Irigoyen que delega en su ministro de Justicia, que era Salinas, la responsabilidad de designar a aquellos delegados que iban a organizar estas nuevas instituciones. Y la persona que es designada como delegada en aquel entonces fue Horacio Damianovich, que es el nombre de uno de nuestros edificios, lleva el nombre de Damianovich. No es este, sino el que está ubicado acá a 2 cuadras. Damianovich, así de esa forma, se constituye como el primer delegado, decano, hasta que se empiezan a producir elecciones, que eso ocurre varios años después, son 4 años después, en el año 1923. En realidad hay 2 ideas que están en puja, que son similares en cierto punto, pero distan en otros, que son la concepción que tiene en ese momento Josué Goyán, que era decano de la Facultad de Farmacia, que había querido crear en 1916 una escuela de química agrícola, de química industrial, y ese proyecto no prospera. Al mismo tiempo, a nivel nacional, en el año 1919 se produce un encuentro que es el primer congreso de química a nivel nacional, donde Damianovich, en Buenos Aires, en la UBA, propone la creación de una carrera de ingeniería química reformada, diferente a las carreras de ingeniería que existían. Ese proyecto también fracasa en la UBA, pero se cuenta que es sugerencia de Goyán hacia Salinas el hecho de que se designa a Damianovich como la persona que venga a organizar esta nueva facultad, esta nueva escuela. Goyán, hay una cosa que es interesante, que me parece que es importante remarcar, porque Goyán había estudiado química en la UBA, ¿sí? Y había sido alumno de Damianovich, o sea, ellos se conocían.
Sin embargo, el proyecto de Goyan estaba más asociado con el desarrollo de una química farmacéutica. Él propone la creación de 3 carreras: ingeniería química, perito químico y química farmacéutica. Mientras que el proyecto de Goyan se centra más en una química, yo no diría solamente pura, pero más en ingeniería química y perito químico, pero farmacia en forma separada. En ese momento había tensiones porque la Facultad de Farmacia pasa a formar parte de la Facultad de Ciencias Médicas en Rosario. Es decir, hay un grupo de docentes y políticos en la esfera universitaria que pretenden que farmacia quede en Santa Fe. Pero, y la idea básicamente era la de Goyan, el que representaba este ideario. Pero Damianovich no coincidía con esa postura, él prefería mantenerlas separadas. Incluso él es partidario de esta idea ya en una revista que se llama Revista Anales, donde él fue editor, donde él separa lo que sería, por ejemplo, la química pura de la química aplicada. A ver, él la separa no con una idea de que estas como que fueran dos disciplinas diferentes, sino que se necesitaba esta separación para que pudiera crecer la aplicada, necesitaba desarrollarse también la química pura. Esa era un poco la idea de Damianovich. Entonces, bajo esta concepción prevalece o se impone el proyecto de Damianovich, que en realidad las diferencias no creo que, vista a la distancia, eran tan importantes, sí a nivel conceptual en lo que deviene con la creación de institutos y áreas de investigación de la facultad. Una primera etapa donde hay un desarrollo industrial muy incipiente, por eso la facultad, originariamente el nombre sí se lo debemos a Goyan, porque se llama Facultad de Química Industrial y Agrícola, que es un poco la formación que tiene Goyan. Goyan se recibe de químico, como les había comentado, en la UBA, y se va a estudiar, vuelve a Santa Fe, creo, él es de Santa Fe, se va a estudiar fitoquímica a París y edafología a los Países Bajos y a la República Checa, a esos 2 lugares. Y él viene con esos 2 conceptos básicos, es decir, la química relacionada con lo que sería la parte de producción agrícola y la parte de edafología, que se correlaciona con los suelos que se necesitan para la producción agrícola, pero también con los suelos que necesita la ingeniería de caminos. El desarrollo industrial también va asociado con el desarrollo de caminos, ¿sí? Entonces, en esa primera etapa son esos los conceptos que priman, por eso la facultad se centra en lo regional, claramente en lo regional. O sea, los estudios de grasas, aceites, colorantes, materiales que podían ser obtenidos de la industria agrícola o derivados de la industria agrícola. Damianovich toma esto, pero va más allá con el desarrollo de institutos de investigación. Y eso sirve de encastre para todo lo que es el desarrollo más adelante del proceso de industrialización de Argentina. O sea, alrededor de los 40, 50, empieza a aparecer la industria pesada. Producción de hierro, altos hornos de zapla, las cementeras, y en eso cumple un rol esencial, tal es así que el nombre de la facultad cambia y pasa a llamarse en esa década, en la década del 50, Facultad de Ingeniería Química. Es decir, cuando se desarrolla la industria no solo de explotación del petróleo, sino la industria petroquímica, la incidencia de la facultad es enorme en todo el resto del país. Tal es así que eso lleva a la creación del Instituto de Catálisis en la década del 60 en la facultad, que es un instituto de doble dependencia que luego se llama Instituto de Catálisis y Petroquímica. La historia es así: al año de haberse creado la facultad, al año recién se dicta la primera clase, el 1 de julio de 1920, y se dicta en la Escuela Industrial, en el Salón de Actos de la Escuela Industrial Superior. Durante los primeros 2 o 3 años se sigue dictando, los cursos se siguen dictando en la Escuela Industrial porque este edificio no existía. Y ya en el tercer y cuarto año, que se había empezado la construcción de esta parte de la manzana, que corresponde a la Facultad de Ingeniería Química, todavía no estaba terminado, entonces se empieza a usar la Escuela de Farmacia en aquel momento. Así que, bueno, los cursos se dictaban en 2 lugares hasta que después finalmente se terminan emplazando básicamente en esta facultad, y luego, en la década del 70, empieza
de nuevo la expansión, que es la creación o la construcción del edificio Damianovich. Este edificio se llama Goyan, en honor, Goyan fue el primer decano electo de la facultad. En 1923 es elegido decano electo y fue el primer decano electo. Y el otro edificio se llama Damianovich, donde se instala una planta piloto orientada justamente a los trabajos que realizan los ingenieros en sus partes prácticas, digamos, relacionados con el trabajo industrial, y laboratorios de investigación. Y eso se sigue extendiendo ya ahora en este último siglo, ya pasamos al XXI, con el otro edificio que es el Babini, que es donde funcionaba el ex jardín maternal de la universidad, que está acá a la vuelta. Y además hay dos construcciones adicionales, que son dos contenedores que están asociados con el trabajo de vinculación, de investigación y vinculación con el sector productivo, que están en en la zona del barrio del Pozo, lo que llamamos la ciudad universitaria. A ver, la idea es mantener lo histórico porque es lo que hace nuestra esencia, digamos. O sea, la identidad de esta facultad está muy ligada a sus orígenes, más allá de que hubo diversos tipos de interrupciones, intervenciones sobre la facultad, de eso podemos hablar mucho. Pero lo que hace a la cuestión del lugar, del emplazamiento de los muebles, tiene un valor que tiene que ver con la propia tradición de la facultad. Al igual que los nombres de los edificios, como yo le comentaba, o sea, este es el edificio Goyan, el otro es el Damianovich, el otro es el Babini, que más, por supuesto que hacen referencia al bronce, pero hacen también referencia, estas personalidades, estas figuras, lo que hacen referencia es a un ideario, a una comunidad, Facultad de Ingeniería Química, que tuvo un impacto en el desarrollo universitario de la ciudad y de la región que creo que podemos decir con tranquilidad que fue enorme. De hecho, nuestros profesionales están diseminados no solamente en todo el país, sino que están diseminados en todo el mundo. Hay profesionales en Europa, en Estados Unidos, en Asia, que tienen carreras destacadísimas. Y esto está relacionado nuevamente a esto que yo vuelvo para atrás, a la tradición, que el origen de la facultad, ya desde sus inicios, empieza con el hecho de que Goyan se va a estudiar al exterior, buscan los mejores lugares donde formarse y traen a gente de los mejores lugares hacia la ciudad de Santa Fe a trabajar dentro de la Facultad de Ingeniería Química. Esa tradición que tiene que ver con lo que llamamos la dimensión internacional o de internacionalización, van ligadas a la Facultad de Ingeniería Química antes de que usáramos la palabra como lo usamos hoy en día, al igual que la palabra emprendedurismo o vinculación, o sea, están netamente ligadas a la facultad porque en ese sentido es pionera en la región. Otro punto que es importante mencionar respecto de cuán destacada es la facultad, digamos, y estos aspectos que yo hago referencia respecto de la tradición, es la primera Facultad de Ingeniería Química en toda Latinoamérica. Y hoy la facultad, dentro de un ranking internacional que es el QS Ranking, ocupa la carrera de Ingeniería Química el puesto 201 de todas las carreras de Ingeniería Química a nivel mundial, lo cual habla de su merecido nombre. Es una universidad pública, reformista, interrumpida en un periodo que va del 43 al 55, y luego se retoma con, bueno, en aquel momento, en esa época, finalmente voy a hablar algo, se expulsa, se santean una cantidad importante de profesores, muchos de ellos renuncian, muchos estudiantes son expulsados, y después del 55 se retoma con el diario Reformista, y aquellos que fueron los fundadores, no todos ellos, pero gran parte de ellos vuelven a trabajar como docentes en la facultad. Y están asociados a lo que era la universidad porque el movimiento estudiantil siempre ha sido muy activo y particularmente en esta facultad ha sido muy crítico y bueno, en los momentos álgidos han sido momentos de mucha tensión. Y las intervenciones militares o de tinte muy nacionalista repercutieron sobre estos movimientos, ¿no? Entonces esas tensiones se liberaban, por así decirlo, en realidad se reprimían de esa forma. La facultad en realidad florece siempre en los periodos democráticos, bajo este espíritu que yo digo que es el espíritu reformista originario de la facultad.
Bueno, respecto de este edificio, la biblioteca se encuentra en este edificio, los primeros laboratorios también se encuentran en este edificio, aquellos que dieron origen, los de química, el área de matemática, el departamento de matemática. Ahora la organización es por departamentos y ocupan distintas áreas, o sea, no hay un área específica cerrada, sino que bueno, hay aulas desde la planta baja hasta el tercer piso, y en el cuarto también. Ahora tenemos la incorporación de parte de lo que era la escuela industrial, que se ha incorporado también a la facultad, y tenemos coexistiendo institutos de investigación, que es también propio de esta facultad desde sus inicios. O sea, el ambiente que es privilegiado para el desarrollo de los institutos de investigación en la UNL ha sido tradicionalmente la Facultad de Ingeniería Química. Y seguimos creando institutos de doble dependencia y están en esta casa distribuidos en distintos pisos, con distintos laboratorios que los conforman. Los institutos, como estaba diciendo, por ejemplo, el último instituto que hemos creado se llama Instituto de Química Aplicada del Litoral, que es un instituto de doble dependencia, depende de la Universidad Nacional del Litoral y del CONICET, el INLINE, Instituto de Lactología Industrial, parte del INCAPE, Instituto de Catálisis y Petroquímica, que había mencionado antes, que también es de doble dependencia, los tres que les mencioné. Después tenemos institutos que son propios de la facultad, el Instituto de Tecnología de los Alimentos, el ITA, el Instituto de Tecnología Celulósica, que está ubicado en el otro edificio, en el Damianovich. Y después hay programas también que están relacionados con los servicios y con la investigación. El programa de electroquímica, el PRELINE, el programa de investigación y análisis en residuos contaminantes. El primer instituto de la universidad fue el Instituto de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, que se crea hace 90 años, y el director de ese instituto fue Damianovich, porque realmente representaba su ideario, ¿no? Básicamente. Nosotros partimos entonces de una facultad con dos carreras, que era Ingeniería Química y Perito Químico. Perito Químico después es una carrera que se cierra, una carrera más corta. Y después de Ingeniería Química empiezan a aparecer las licenciaturas. La primera es la licenciatura en Química, luego aparece la licenciatura en Matemática, que siguen estando como carreras hoy. Después tenemos Ingeniería Industrial, Ingeniería en Materiales, Ingeniería en Alimentos, licenciatura en Materiales, licenciatura en Matemática, licenciatura en Física, que es compartida, el ciclo de la licenciatura en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, profesorado en Química, que también es compartida. Son más de 10 carreras de grado, a la que hay que adicionarles otras tantas, una decena de carreras de posgrado, que son doctorados y maestrías. Respecto de la relación de la Facultad de Ingeniería Química con los órganos de gobierno, ya sean municipales o nacionales, hay dos personajes que son emblemáticos, no son los únicos, hay otros, pero creo que representan muy bien, más allá del bronce, representan muy bien la incidencia que tuvo la facultad en las políticas públicas. Un personaje o una figura que fue muy conocida es la de Mujor, que fue muy conocido por el caso de la Coca-Cola. Mujor fue durante prácticamente 20 años el director del Instituto Bromatológico de la provincia de Santa Fe. Mujor se había formado también en Buenos Aires como farmacéutico, hizo un doctorado en bioquímica en la Facultad de Ciencias Médicas en Rosario y luego viene a Santa Fe. Y él es propulsor de los controles relacionados con la sanidad alimentaria. Tal es así que él es muy amigo de lo que era el ministro de Salud por aquel entonces, y él impulsa estas políticas de creación de estos organismos, de estas oficinas, que ya existían porque él viene de la mano de Mantovani, que había sido decano también de la facultad, y lo ponen dentro de una de estas oficinas en el área de control de leche. Él pasa a ser director de la oficina bromatológica de Entre Ríos en primer lugar, y luego pasa a trabajar en el ámbito, la esfera del gobierno de la provincia de Santa Fe, y redacta el primer código bromatológico de la provincia, habiendo sido el anterior a nivel nacional el que existía en la provincia de Buenos Aires. Y él, junto con la gente de Buenos Aires, es reconocido por todo el sector bromatológico porque ellos impulsan
un único código a nivel nacional, la creación de un único código a nivel nacional. Y esto tiene que ver con la preocupación en aquellos momentos por la salud, desde lo público. Y el otro personaje, Goyan, también es una figura que se destaca por esta situación que, bueno, no lo mencioné, o sea, Muyol mientras era director también era docente en la casa de estudio, era consejero en el consejo directivo por parte de los docentes, es la figura de Goyan. Y la figura de Goyan viene de la mano de su especialización también, que es en la parte de productos agrícolas y la parte de edafología. Entonces él logra convencer al gobierno provincial de la creación de un laboratorio químico agrícola dentro de una división de fomento de la agricultura y de la ganadería, allá por los años 20. Y eso no termina ahí. Él sigue trabajando con esa idea, sigue impulsando y tratando de imponer sus ideas respecto de los conocimientos del suelo para desarrollar la industria agrícola y la ingeniería de caminos. Y termina siendo el creador, digamos, y el director del primer instituto de edafología de la provincia, ligado en una primera etapa a partir de un laboratorio de químico dentro de la Dirección de Vialidad Nacional que existía en la provincia. Es decir, había contactos muy directos entre estas figuras y los políticos que estaban en las esferas de gobierno. O sea, relaciones de amistad, relaciones de conocimiento y un interés muy grande de llevar el conocimiento científico para la toma de decisiones racionales dentro de la racionalidad científica en las decisiones que tuvieran que ver con el ámbito de la esfera pública, sanidad alimentaria, producción agrícola, de las ideas futuras, es decir, hacia dónde podemos pensar ahora esta facultad. O sea, estamos cumpliendo el centenario, sabemos que estamos parados sobre los hombros de un grande y nuestra obligación es mirar más allá, ¿no? Es decir, lograr tener esa visión que tuvieron nuestros antecesores. Obviamente que esto no es fácil, es una tarea difícil. Lo que es cierto es que la facultad fue acomodándose en las distintas épocas y fue, por ejemplo, diversificando su oferta académica. Eso es claro, de una capacidad de adaptación a las demandas que estaba teniendo el medio o a ofertas que a veces no aparecían como tan demandadas, pero se encontraba el lugar, el nicho donde se podía generar una oferta que fuera a ser demandada. Así surgieron las carreras de ingeniería en alimentos, ingeniería industrial, ingeniería en materiales. Áreas como la de materiales es un área que en el país es un área de falencia, de vacancia, es muy difícil de llevar adelante porque tiene que haber una demanda del sector productivo para que exista una generación de profesionales en ese área. Hay solamente 4 facultades en toda la Argentina que dictan ingeniería en materiales. Esta es una de ellas. Y hay otras áreas, y esa es un área que es necesario mirar, son áreas cruzadas, o sea, el conocimiento disciplinar de materiales es un área que cruza conocimientos de ingeniería, con conocimientos de química, con conocimientos propio de materiales, de física, pero que responden a necesidades de otra índole o hacia el desarrollo de otros tipos de productos y por lo tanto tiene que ser mirado transversalmente. Hay otra área que es de importante desarrollo que tiene que ver con la parte del análisis de datos, o sea, hay una gran área que tiene que ver con lo que se llama ciencia de datos, que requiere de herramientas como la informática, pero hay una parte en esta ciencia de datos que tiene que ver con la parte analítica y que se relaciona misma con la estadística. Y la estadística ahí aporta conocimientos respecto a lo que puede ser lo predictivo, ¿sí? Entonces es otra de las áreas en las cuales yo creo que la facultad tiene que estar mirando hacia adelante, y esto toca lo que es el área de Big Data, lo que es o Big Data Analytics, que se llama hoy en día, y es la generación de nuevas carreras. Esto está ocurriendo en otras partes del mundo con particularidades de cada lugar, es decir, esto es algo que recién están haciendo, se está gestando en función de los cuerpos
académicos que existen en cada lugar y toma el matiz o el color de esos cuerpos académicos, como en la mayoría de las carreras, pero en estos casos, que es lo que es naciente, está más teñido por los colores regionales o locales. Estas áreas yo creo que son sumamente importantes de tenerlas presentes, más todo lo que tenga que ver con el cruzamiento de disciplinas. Si bien nosotros, por ejemplo, le dimos lugar ahora a la largada, digamos, de la carrera de licenciatura en física, que uno puede decir que es muy tradicional ya, es fundamental, es una carrera compartida con la Facultad de Bioquímica, pero su administración está centrada en esta casa, pero es fundamental fortalecer cada uno de esos cuerpos disciplinares para que se pueda producir este entrecruzamiento de saberes y generar o ir en lo que uno diría la cresta de la ola, aquellas nuevas tendencias. Y bueno, eso es un desafío y no es claro poder decir exactamente cuál es el área porque nadie tiene la verdad en este punto. Y lo que hay que buscar es ver cuáles son los nichos de demanda que hay al respecto, que a veces incluso el sector productivo o los sectores de gobierno no los reconocen como tal o no se dan cuenta de cuáles son. Entonces se requiere de ese trabajo conjunto nuevamente para alargar estas nuevas ideas o lo que podrían ser futuras carreras eventualmente. Bueno, vinculado con lo que estaba comentando, una acción concreta que estamos largando en este momento es lo que llamamos el desafío del centenario, que es que estamos largando un laboratorio que se llama Laboratorio de Innovación Experiencial 4.0. Esto está asociado a lo que se conoce como la cuarta revolución industrial, Industria 4.0, que va más allá de lo que hasta ahora uno conoce como la robótica o la automatización. Esto toma herramientas de inteligencia artificial, de realidad virtual, realidad aumentada, simulación y un control automático donde, bueno, se supone que el producto puede ser diseñado por un usuario y a medida de él en función de sus demandas. Esto es muy ambicioso, requiere el toque de distintas áreas, es un trabajo que no lo podemos hacer nosotros solos, tenemos que contactarnos con gente de otras disciplinas para poder trabajarlo. Pero bueno, la idea es propulsarlo a través de este laboratorio donde ya tenemos, se está construyendo a partir de donaciones de empresas y graduados nuestros y también de empresas que han donado, por ejemplo, el software para poder ser utilizado en las simulaciones.